Amigos, me gustaría tomar un momento para hablarles de algunos eventos muy interesantes ocurridos recientemente, los cuales tienen profundas implicaciones proféticas. Vamos a dedicar unos breves momentos para ver un video exclusivo que ha aparecido hace poco en el Internet. Es un mensaje especial del Papa Francis a una convocación repleta de ministros, carismáticos y pentecostales. Es un llamado a la unidad, para que ellos se unan de nuevo a la Iglesia Católica. Es una invitación a ser uno, y creo que esto es muy significativo. No vamos a poder mostrarles el video completo, pero lo pondremos en el sitio web de Amazing Facts si usted lo desea ver en su totalidad. Pero me gustaría revisarlo y destacar algunos puntos que quiero traer a su atención. Empecemos entonces y veamos el video. Yo creo que Dios me ha traído aquí a la conferencia de ministros de este año en el espíritu de Elías. Permítame explicarle. Si nos ponemos a ver detenidamente, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista para volver el corazón de los hijos a los padres. Hagamos una pausa aquí. En algunos momentos escucharemos un mensaje personal del Papa Francis, pero lo más interesante para mí es la pregunta sobre quién es este obispo Tony Palmer. Un individuo de mucho carisma que parece tener una relación personal con el pontífice y que es enviado como su mensajero. Él es una especie de mediador, ya que no es técnicamente católico, él es anglicano. Él tiene su propio ministerio enfocado específicamente a traer unidad a las iglesias. Él no va solamente a esta conferencia de carismáticos, sino que asiste a todos los lugares que puede para traer unidad a las iglesias. Él hace un trabajo magistral al presentarse como el profeta Elías con un mensaje llamando a los hijos de vuelta a los padres y los padres a los hijos. Un mensaje de unidad, dejando de lado las diferencias doctrinales. Sigue escuchando para ver qué piensa. Y devolver los corazones de los padres a los hijos, para preparar el camino del Señor. Y sabemos que la profecía siempre tiene un cumplimiento doble. Y además sabemos que Elías vendrá antes de la segunda venida. He llegado a entender que el espíritu de Elías es el espíritu de reconciliación, para volver los corazones de los unos a los otros. Esto es muy importante. Sabemos que en los primeros 1000 años había solo una iglesia, la cual se llamaba Iglesia Católica, y la palabra católica quiere decir universal, no quiere decir romana. Católico quiere decir, si usted ha nacido de nuevo, levante su mano si usted ha nacido de nuevo. Usted es un católico. No quiero enfocarme mucho en esto porque él tiene razón. En efecto, la palabra católico técnicamente significa universal. Pero lo que estamos viendo aquí es en deliberados y cuidadosos incrementos, las distinciones entre católicos y protestantes están siendo derribadas. Sigamos viendo. Toma de vuelta y redime lo que te pertenece. Somos católicos. Y entonces hubo una separación a fines del primer milenio. Teníamos los ortodoxos este y de oeste, 2 iglesias. 500 años más tarde apareció Lutero y su protesta. 3 iglesias en 1500 años. 3 denominaciones, no 3 iglesias. Y luego, desde la protesta de Lutero en adelante, 33.000 nuevas denominaciones. Ustedes ven lo que está pasando aquí, amigos. Él menciona la protesta de Lutero en vez de ser el movimiento protestante o la reforma protestante. Es como si se dijera que esta es una rebelión o protesta de un cura descontento, pero este en realidad era un movimiento basado en muchas diferencias teológicas. Sigamos adelante con el video. He llegado a entender que la diversidad es divina. Es la división lo que es diabólico. Yo no sé si captaron eso, amigos, pero lo que dijo es muy significativo y a la vez inquietante. La diversidad es maravillosa, es divina, pero la división es diabólica. Evidentemente, eso no es verdad. No toda división es diabólica. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios divide. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Pablo nos dice que debemos salir y separarnos. Y cuando los apóstoles en su tiempo se pusieron de parte de la verdad, se produjo una división entre ellos y la gran iglesia. Asimismo, en los últimos días, cuando tomemos una postura por parte de la verdad, seremos llamados no solamente divisores, vamos a ser llamados diabólicos.
Es verdad lo que se dijo acerca de la gloria, y estoy de acuerdo. Por supuesto que es cierto. La gloria que el Padre tenía fue dada a Jesús. La gloria era la presencia de Dios. ¿Qué es la renovación carismática? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, y les doy la gloria, razón pragmática, para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Él dijo, es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Bueno, no sé si mencioné anteriormente que el obispo Tony Palmer es también un carismático. Él habla en lenguas y apoya eso. Y el movimiento carismático es un movimiento muy interesante, el cual es realmente una forma de espiritismo que se está introduciendo en la iglesia cristiana. De hecho, se hace más énfasis en el espíritu que en la doctrina. Una cosa más que me gustaría añadir ahora, que estamos hablando sobre quién es Tony Palmer. Él le dijo a la multitud, cuando mi esposa vio que podía ser católica y carismática y evangélica y pentecostal y que esto era absolutamente aceptado por la Iglesia Católica, ella dijo que quería reconectar sus raíces con la cultura católica y así lo hizo. Así que no hay duda sobre cuál es su objetivo. Él dijo que su esposa creía que podía hacer todas estas cosas y reconectarse con la cultura católica. Este va a ser el objetivo, que todo el mundo cristiano se una y reconozca a la cultura católica. Es la gloria. Si usted acepta que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios resolverá todas las doctrinas cuando lleguemos arriba. No nos preocupemos de las doctrinas aquí. Resolveremos todas las doctrinas cuando lleguemos al cielo. Solo amémonos los unos a los otros mientras estamos aquí. Pero la doctrina es muy importante. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, la gente se maravillaba de su doctrina. Por lo tanto, ¿qué haremos? ¿Eliminar el Sermón del Monte porque se supone que lo único que debemos es amarnos los unos a los otros? Después nos encargaremos de resolver las doctrinas. Este va a ser el tema que escucharemos una y otra vez. Escuchemos. Por lo tanto, la unidad cristiana es la base de nuestra credibilidad, porque Jesús dijo, hasta que sean uno, no creerán. Ellos no creerán como deberían hasta que seamos uno. La división destruye nuestra credibilidad. Es el miedo lo que los mantiene separados, porque miedo es falsa evidencia que parece ser real. Es una sigla, miedo, falsa evidencia que parece ser real, porque mucho de nuestro miedo está basado en propaganda. Lo que realmente estamos escuchando aquí es que las enseñanzas de la Reforma Protestante son propagandas que incitan al miedo y que por lo tanto es malo. No se preocupen de esta propaganda. Ok, sigamos. Ahora, ¿por qué esto es histórico? Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que dio fin a la protesta. Lutero creía que somos salvos por gracia a través de la fe, solamente. ¿Amén? Una pequeña corrección aquí. No fue solamente Lutero quien creía esto. Fueron decenas de miles de dedicados cristianos que querían volver a la Biblia. Huss lo creía, Wycliffe lo creía, Tyndale lo creía, todos los grandes reformadores lo creían. No fue solamente Lutero. Pero esto no es todo. La Iglesia Católica creía que somos salvos por obras. Y esa era la protesta. En 1999 escribieron esto juntos. Porque en la iglesia protestante había mucha salvación barata. Habían conversiones, pero no se veían los frutos. Y porque ni siquiera buscábamos frutos, eso no era el problema. Porque eso no era necesario para ser salvo, y no lo es. Pero es un buen juez de que eres salvo. Entonces, ¿qué hicieron estas dos iglesias? Unieron esas dos definiciones. Escuche esto. Leo textualmente de la página web del Vaticano. Justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, en la cual compartimos a través del Espíritu Santo conforme con la voluntad del Padre. Juntos nosotros, católicos y protestantes, luteranos, creemos y confesamos que por gracia solamente,
en la fe y en los méritos salvíficos de Cristo, y no por algún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, el cual renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Bueno, esto podría sonar como si fuese solo la protesta de Lutero, pero Lutero no protestó en contra de una cosa. Él clavó 95 diferentes puntos de protesta en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Esto está relacionado con solo uno de esos puntos. Este no es el único punto en cuestión. Y si usted notará, las palabras y el lenguaje usados en este acuerdo son complicadas y ambiguas, porque los católicos buscaban palabras con las cuales no tuviesen que renunciar a lo que creían en el pasado, o decir que algo estaba mal con sus doctrinas. Así que no tengo tiempo de discutir ese tema, pero no es exactamente lo que parece ser en la superficie. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿Y la suya? En 1999, esto fue firmado por la Iglesia Luterana, la Federación Mundial. Luego de esto, cerca de 5 años más tarde, la Iglesia Metodista firmó el mismo acuerdo, pero hasta el día de hoy no hay ningún protestante evangélico que se levante y firme este acuerdo para concordar con nuestros hermanos y hermanas que somos salvos por gracia mediante la fe para buenas obras. Y creo que esto es algo que necesita ser corregido. Hagamos una pausa. Aquí él está realmente tirando el guante. Está diciendo que los luteranos ya firmaron este acuerdo que pone fin a la protesta de Lutero, y los metodistas ya firmaron este acuerdo. Y ahora estamos esperando que los evangélicos y los pentecostales firmen este acuerdo, de manera que todos podamos ser uno de nuevo. La reforma protestante no es necesaria. Ahora todos estamos en armonía. Este es el desafío. La protesta terminó hace 15 años. Y me voy a poner atrevido aquí, porque ya desafié a mis amigos pastores protestantes. Si ya no hay más protesta, entonces, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Creo que es fácil para nosotros ver a dónde va esto. La distinción entre protestantes y católicos está desapareciendo. Este es un movimiento que apunta hacia una religión mundial. Esto es exactamente lo que la profecía dice que tiene que suceder antes que Jesús regrese. El mundo está siendo sacudido en este momento y solo habrán 2 grupos cuando Cristo regrese. Un grupo que tendrá el sello de Dios y el otro grupo tendrá la marca de la bestia. Obviamente, si hoy hay más de 33,000 denominaciones cristianas diferentes, algo tiene que pasar que polarice estos grupos en 2 bandos. Aquí es donde vemos la profecía cumpliéndose en estos momentos, amigos. Este es el tipo de declaraciones, estos son los tipos de llamados que se harán para traer a todos a un mismo cuerpo unificado, donde la doctrina y la Biblia pasan a segundo plano. Quizá ahora somos todos católicos de nuevo, pero somos reformados. Somos católicos en el sentido universal. Ya no protestamos más contra la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Ahora predicamos el mismo Evangelio. ¿Predicamos el mismo Evangelio? A menos que haya habido cambios radicales desde 1999 que yo desconozca. Para darles algunos ejemplos acerca de las diferencias distintivas que conllevaron a la Reforma Protestante, la Biblia enseña que no debemos inclinarnos ante imágenes. Ese es uno de los 10 mandamientos y la ley de Dios es parte del Evangelio. La Iglesia Católica Romana dice que deberíamos inclinarnos ante las imágenes. La Biblia enseña que todos hemos pecado excepto Jesús. La Iglesia Católica enseña que María era sin pecado. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. La Iglesia Católica Romana dice que María es comediadora. La Biblia enseña que Cristo se ofreció como sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 7:27. La Iglesia Católica Romana enseña que el sacerdote sacrifica a Cristo en el altar cada vez que oficia una misa. La Biblia enseña que todos los cristianos son santos y sacerdotes, Efesios 1:1. La Iglesia Católica Romana dice que los santos y sacerdotes son una clase especial dentro de la comunidad cristiana. La Biblia enseña que todos los cristianos deben saber que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. La Iglesia Católica Romana enseña que los cristianos no pueden ni deberían saber que tienen vida eterna. La Biblia enseña que no debemos llamar a nuestros líderes religiosos Padre. La Iglesia Católica Romana enseña que podemos llamar a los sacerdotes y al Papa Padre. Y el obispo Tony Palmer también es llamado Padre Tony.
La Biblia enseña que no debemos orar con repeticiones vanas. Aún así, la Iglesia Católica Romana dice que se puede decir Ave María y Nuestro Padre en repeticiones vanas. La Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados solo a Dios y que Él solo puede perdonarlos. La Iglesia Católica dice que tenemos que confesar nuestros pecados al sacerdote. La Biblia enseña que antes del bautismo una persona debe ser instruida en el Evangelio y en los mandamientos de Cristo, creer y arrepentirse. La Iglesia Católica enseña que los pequeños infantes pueden ser bautizados porque si mueren antes serán condenados al infierno. Las enseñanzas con respecto al purgatorio, limbo y las oraciones a los muertos no se encuentran en las Escrituras, sino que son prácticas paganas. Ahora, hay una gran diferencia teológica entre la razón por la cual los protestantes murieron, derramando su sangre por estos principios de verdad, y lo que la Iglesia Católica y algunas iglesias ortodoxas creen. Y entonces diremos que la verdad ya no importa, solo amémonos los unos a los otros y es así como vamos a hacer evangelismo. El evangelismo debe estar basado en la verdad. Podría ponerme a predicar ahora, pero volvamos al video. Ahora predicamos que somos salvos por la gracia a través de la fe. La palabra solo fue el punto de discusión por 500 años. La palabra solo está ahí, la puedes leer. La protesta terminó. La protesta terminó. Así que permítame orar. Y luego veremos el video. Creo que vamos a ver más y más personas siendo llamados a salir al mundo y a trabajar entre las iglesias en el espíritu de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para preparar un pueblo para el Señor. Ministros de reconciliación. Debemos dedicar todos los recursos y energía necesarios al ministerio de reconciliación, así como lo hacemos para el ministerio de evangelización. ¿O estamos construyendo muros sin fundamento? Los desafío a encontrar a una persona con capacidad de construir puentes y apoyarla. Y quisiera hacer esta oración. Y si ustedes están de acuerdo, digan amén. Esta es la oración de un hombre moribundo. Y cuando tú sabes que estás a punto de morir, de seguro que harías las oraciones más importantes. Él dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una. Gloria al Padre. Amén. Ok, parte de la oración de Jesús es, por supuesto, que ellos sean uno, que sean unidos. Pero también dice en el capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos va a unir? Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es la verdad de Dios. Sus enseñanzas, sí, esas son sus palabras. Nuevamente, Juan 16, el mismo libro, versículo 13, pero cuando viniere el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es a través de la verdad que tendremos unidad. Es a través de las doctrinas. Eso es lo que nos unifica. A medida que nos acercamos más a la teología de la Biblia y a las doctrinas de verdad, nos unimos más en Cristo, porque Jesús es la palabra hecha carne. No se trata de acercarnos en un sentimiento de carisma o un sentimiento de gloria cuando somos bautizados con el don de lenguas. Eso no es lo que une a la iglesia. Eso no es la verdadera unidad. Hay muy pocas referencias a la palabra de Dios y a la verdad que nos hace libres en esto. Ahora creo que va a mostrar el segmento del Papa. Queridos hermanos y hermanas, discúlpenme porque hablo italiano y no estoy hablando inglés. Pero no voy a hablar italiano ni inglés, pero de corazón.
Ahora, creo que la audiencia estaba atónita cuando vieron al Papa aparecer en la pantalla y que era en efecto el mismo Papa. Esta no es una carta escrita por el Papa, es el mismo pontífice dirigiéndose a la conferencia. De hecho, en el mismo mensaje de video, él dijo, he enviado a mi amigo de mucho tiempo, Tony Palmer, con este mensaje. Esto nos hace preguntarnos acerca del grado de influencia que esta persona tiene en el Vaticano y si vamos a ver más de esto en el futuro. Y nuevamente quiero reiterar que la gran parte de los verdaderos seguidores de Cristo no son miembros de mi iglesia. Yo creo que hay cristianos sinceros y genuinos en muchas denominaciones diferentes. El mismo Papa parece ser un hombre maravilloso. Me recuerda a mi abuelo, se parece mucho a mi abuelo, de veras. Pero quiero asegurarme de que nadie llegue a pensar que todo esto es tan sincero y del corazón como parece. Es muy posible que este mensaje haya sido un tanto programado, que hubo notas que fueron revisadas y que fue deliberadamente espontáneo, pero había un guión. Así que yo creo que este mensaje fue estratégico. Pudo haber sido grabado en un teléfono para hacerlo parecer informal, pero sigamos viendo. Es una lengua más simple, más auténtica. Y esta lengua del corazón, un lenguaje, tiene una gramática especial. Una gramática simple. 2 reglas. Ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo porque es tu hermano y hermana. Y con estas 2 reglas seguiremos adelante. Esa es la declaración que oigo cuando hago evangelismo en todo el país y alrededor del mundo de otros cristianos que dicen, no necesitamos los 10 mandamientos, no necesitamos el sábado. Es verdad que los 10 mandamientos se resumen a amar a Dios y amar al prójimo, está en el corazón, pero a veces estas declaraciones son usadas para disminuir la importancia de obedecer específicamente los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, aunque es lindo y estoy de acuerdo en que tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, no podemos desestimar la importancia de específicamente obedecer los 10 mandamientos. Continuemos. Estoy aquí con mi hermano obispo, Tony Palmer. Hemos sido amigos por años. Él me contó de vuestra conferencia, de vuestra reunión, y es un placer enviarles un saludo gozoso y nostálgico. Gozoso porque me alegra que ustedes se hayan reunido para adorar a Jesucristo, el único Señor, y para orar al Padre y recibir el Espíritu. Esto me trae alegría porque podemos ver que Dios está trabajando en todo el mundo. Y nostálgico porque esto sucede en nuestro vecindario. En los vecindarios hay familias que se aman y otras que se odian entre ellas. Las familias que se unen y familias que se separan. Nosotros estamos, me permite la palabra, separados. Aquí él está básicamente diciendo que los saludo con gozo, sabiendo que se están reuniendo para adorar a Jesús, pero también lo estoy haciendo con nostalgia o melancolía, como se traduciría en italiano. Queriendo decir, veo hacia atrás aquellos días cuando éramos solo una familia, y el énfasis del mensaje es que necesitamos volver a ser una familia. Separados porque el pecado nos ha separado, todos nuestros pecados. Los malos entendidos a lo largo de la historia, un largo camino de pecado comunitario. ¿De quién es la culpa? Todos tenemos la culpa. Todos somos pecadores. Para mí, esta podría ser la declaración de subestimación más grande del milenio, que aquellos 30 a 50 millones de personas que fueron ejecutados por la Iglesia Católica, este fue un gran malentendido y no sabemos quién tiene la culpa. Pienso que porque había una divergencia teológica tan grande que la gente no reconocía la superioridad y autoridad de la Iglesia Católica, y no creo que hayan cambiado su visión sobre esto.
Solo uno es justo, el Señor. Mi anhelo es que esta separación llegue a su fin y que haya comunión entre nosotros. Estoy anhelando ese abrazo del que habla la Santa Escritura, de cuando los hermanos de José se estaban muriendo de hambre, fueron a Egipto. Ahora el Papa hace una transición a un discurso realmente brillante, hablando de un abrazo. Y luego hace una referencia a la historia de José. Y mientras habla de la historia de José, quiero que entienda las imágenes que se están formando en la mente de los oyentes. Él se está identificando en la Iglesia Católica como José, quien fue malentendido y traicionado por sus hermanos. Pero sus hermanos comenzaron a pasar hambre por algo que solo José podía darles. Y entonces vinieron y finalmente se inclinaron ante José, y José terminó gobernando sobre ellos. Habían sido separados de su hermano, pero vinieron y le abrazaron al fin. José abrazó a sus hermanos y los perdonó por lo que habían hecho. Así que ustedes decidan, mientras miran esta pequeña analogía, ¿quién es José en la historia? Fueron a comprar para poder comer. Fueron a comprar. Tenían dinero, pero no podían comerse el dinero. Pero ellos encontraron algo más que alimento. Encontraron a su hermano. Todos tenemos algún tipo de moneda, la moneda de nuestra cultura, la moneda de nuestra historia y tanta riqueza cultural y religiosa y tradiciones diversas. Pero tenemos que encontrarnos como hermanos y tenemos que llorar juntos como lloró José, aquel llanto que une, el llanto del amor. Yo les hablo como hermano. Les hablo así simplemente, con gozo y nostalgia. Dejemos que nuestra nostalgia crezca, pues esto nos impulsará a encontrarnos, a abrazarnos y a adorar a Jesucristo como el único Señor de la historia. Les agradezco tanto por escucharme. Les agradezco tanto por permitirme hablarles el lenguaje del corazón. Y quiero pedirles un favor, que oren por mí, pues necesito sus oraciones y yo oraré por ustedes. Yo oraré, pero necesito sus oraciones. Y oremos al Señor para que Él nos una a todos. Vamos, seamos hermanos. Démonos un abrazo espiritual y dejemos que el Señor termine la obra que ha empezado. Porque esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. Dice el escritor italiano Manzoni, famoso, él dijo esta frase en una novela. Un hombre simple del pueblo dice esta frase: nunca he visto a Dios empezar un milagro sin haberlo terminado bien. Él terminará este milagro de unidad. Bueno, amigos, dejé que el Papa hablara sin interrupción porque creo que era importante que ustedes lo captaran.
Y no hay mucho que yo pueda agregar. Hay un llamado a que nos abracemos unos a otros, un milagro de unidad, que mezclemos nuestras lágrimas, pues todos somos hermanos. Realmente este es un llamado a los protestantes para volver al hogar. Por cierto, cuando los hermanos de José encontraron a su hermano, ellos terminaron trasladándose a Egipto donde estaba José. Dejemos que él termine su discurso. Les pido que me bendigan y yo los bendeciré. De hermano a hermano. Un abrazo. Gracias. Oh, gloria, gloria, gloria. Tony, gracias, Señor. Vamos, el hombre pidió que oráramos por él. Oh, Padre. Ahora, el pastor Kenneth Copeland, quien fue un discípulo de Oral Roberts, viene a la plataforma. Él es probablemente uno de los líderes carismáticos más renombrados en Norteamérica. Así también, él es un reconocido predicador del Evangelio de la Prosperidad. Pero lo interesante es que el pastor Ken Copeland y el Papa Francis tienen 77 años, así que vienen de la misma época. Después de que esta audiencia llena de no solamente miembros laicos, sino de líderes y ministros del movimiento carismático escuchan este mensaje del Papa, se levantan, aplauden, levantan sus manos y creen que esto es maravilloso. Parece que aceptan lo que el mensaje dice. Continuemos. Padre, respondemos a ese pedido. Y como no sabemos orar como debiéramos por Él, solo nos queda estar de acuerdo con su búsqueda y con su corazón por la unidad del cuerpo de Cristo. Nos unimos en la unidad de nuestra fe. Aleluya. A mí me parece que Él está de acuerdo con lo que el Papa ha dicho, que nos encontraremos en la unidad de nuestra fe. Solo quería resaltar ese punto. Continuemos. Así que, Padre, estamos aquí todos juntos y de acuerdo a la Escritura. Cuando no sabemos orar como deberíamos, oramos por Él en el Espíritu. Recibimos palabras en el Espíritu Santo. Recibimos oraciones de fe. Recibimos, Señor, recibimos palabras que no son nuestras. Yo no veo ningún ejemplo en la Biblia donde se vea a Jesús orando de esa manera. Jesús dijo, hablaréis en otras lenguas. Lo que quiso decir es que a los discípulos se les daría la habilidad sobrenatural de hablar en lenguas que ellos no sabían o que no habían estudiado formalmente con el propósito de predicar el Evangelio a la gente que hablaba esas lenguas. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tony, trae tu teléfono y ven aquí.
quiero que grabes un video con un mensaje de respuesta. Sube aquí y hagámoslo de esta manera para que él pueda ver a toda la congregación. Así que esta es una brillante idea para propósitos de marketing. Que ahora Kenneth Copeland diga que quiere mandar un mensaje personal de respuesta al Vaticano, de vuelta al Papa. ¿Tendré que ir al Vaticano otra vez? Sí. Mi querido señor, muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Todos estos líderes representan literalmente decenas de miles de personas que le aman, que creen en Dios junto con usted, y en respuesta a su pedido, hemos orado por usted y junto a usted, y lo hicimos en el Espíritu. Y creemos que recibimos, de acuerdo a las palabras de Jesús en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestro deseo, Señor, así como el suyo, está en el capítulo 4 del libro de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Le bendecimos. Recibimos su bendición. Es muy, muy importante para nosotros. Y le bendecimos con todo nuestro corazón, le bendecimos con toda nuestra alma y le bendecimos con todo nuestro ser. Y agradecemos a Dios por usted. Y todos nosotros declaramos juntos, sea bendecido. Una vez más, todos juntos, sea bendecido. Amén. 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 Aleluya. ¿Quién vas a tener que venir al Vaticano? ¿Lo haré? Estoy disponible. Alabado sea Dios. Entonces, el obispo Tony invita a Kenneth Copeland a ir al Vaticano. Será interesante ver si eso pasa y cómo resultará. Además, creo que fue claro para todos que ellos están de acuerdo con el mensaje de unidad dado por el Papa, diciendo, queremos bendecirlo y queremos su bendición, que se haga la voluntad de Dios. Amén. Tony, gracias, Señor. ¿Cuánto nos has bendecido hoy? Te amo, te amo, te amo. Gracias. Amén. Les dije que nunca se olvidarían. Les digo ahora mismo, el cielo está emocionado con esto. Oh, gracias, Señor. Aleluya. ¿Saben qué es lo que más me emociona? Es que cuando empezamos nuestro ministerio hace 47 años, esto era imposible. Así es, él mismo reconoce cuánto han cambiado las cosas desde que él inició su ministerio, porque los carismáticos y los pentecostales estaban de parte del movimiento protestante y enseñaban en ese tiempo que la bestia del Apocalipsis era la Iglesia Católica. Las cosas han cambiado radicalmente y usted puede ver ese contraste en sus enseñanzas. Bueno, amigos, quisiera finalizar leyéndoles algo y luego quisiera sugerirles que hagan un estudio más profundo por su cuenta. Eso se encuentra en el capítulo 35 del libro El conflicto de los siglos, y ustedes me dirán si la profecía no se ha cumplido.
Los protestantes consideran al romanismo con más favor que años atrás. Los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios, enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Una vez más, El conflicto de los siglos, página 563. Amigos, hoy esta profecía se ha cumplido entre nosotros. A la luz de estas cosas que están pasando ahora, sé porque el Señor nos ayudó en el transcurso de 3 años y medio y poder producir un dividido de 90 minutos muy importante. Es un docudrama que Amazing Facts acaba de estrenar. Se llama Apocalipsis, la esposa, la bestia y Babilonia. Si usted ve este video, entenderá por qué estos eventos son tan significativos y qué tan cerca estamos del fin del tiempo. Pero quiero enfatizarles para concluir que este es solo un punto importante más en la profecía. Aún queda mucho más por suceder que debemos entender. Pero el saber los detalles de la profecía no es lo que nos va a salvar. Tenemos que tener una relación diaria y personal con Jesús que esté basada en su verdad y en su palabra. ¿Estás estudiando la palabra? ¿Caminas con el Señor? Es una verdad que nos hará libres, amigos. Tenemos que pedir que si hay algo que nos está reteniendo, que nos está impidiendo rendirnos totalmente a Jesús, a tomar nuestra cruz y seguirle, que elijamos hacer eso hoy. ¿Te has preguntado cómo será cuando las profecías se cumplan? ¿Qué más podemos esperar que un mensaje personal del Papa a los protestantes? Yo creo que estamos viendo estas cosas acontecer ahora mismo.